Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La historia moderna de Guatemala ha estado marcada por la polarización social. Esta ha sido provocada en parte por procesos políticos e históricos inconclusos que han dejado profundas heridas en el tejido social del país, como la Revolución de Octubre o los acuerdos de paz. Pareciera que los guatemaltecos no logramos encontrar temas que generen suficientes consensos para avanzar y preferimos sumergirnos en discusiones interminables. La lucha contra la corrupción que actualmente se está librando en el país ha generado tal nivel de polarización que se está poniendo en riesgo el proceso de transformación institucional que tanto necesitamos para aspirar a construir un Estado de Derecho sólido y una auténtica democracia. Sin embargo, existen ejemplos de países que pasaron por procesos traumáticos similares a los que ha experimentado Guatemala, y aún así, lograron convenir agendas mínimas en materia política, económica y social, con resultados muy positivos. La concertación chilena y los pactos de la Moncloa en España son el ejemplo por excelencia. Estos pactos se lograron gracias a la madurez política de las élites de aquellos países que entendieron la necesidad de buscar un camino común y se dispusieron a liderar el cambio, dejando por un lado las diferencias irreconciliables en favor de una idea de desarrollo común. La diversidad de opiniones en una sociedad democrática es sana, pero no cuando lleva al inmovilismo total y cuando las partes no están dispuestas a respetar la postura del otro. Guatemala no debe aspirar a una sola forma de pensar, sino a encaminar las distintas opiniones hacia algunos objetivos comunes, como la mejora de sus instituciones, la erradicación de la pobreza y la construcción de sistemas de salud, educación y seguridad exitosos. Esta semana en Dimensión, hablamos con un grupo de analistas sobre la situación de polarización que vive el país y la forma en que se podrían alcanzar acuerdos mínimos que permitan continuar con el proceso de lucha contra la corrupción. Hoy tenemos a 4 distinguidos invitados con los cuales vamos a discutir sobre el tema de la polarización que está enfrentando Guatemala. En primer lugar tenemos al licenciado Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF, al licenciado Alejandro Balcells Conde, abogado y columnista, a la licenciada Beatriz Colmenares, periodista, y al licenciado Alejandro Valdizón, abogado y analista político. Tocar el tema de la polarización en Guatemala es, creo yo, empezar con una pregunta que considero fundamental. ¿Cómo pasamos de esa euforia, de esa unidad granítica que teníamos en el 2015 a la situación en la que nos encontramos hoy en día? 2018, divididos, altamente polarizados, acusándonos unos a otros, y pareciera que esto nos ha llevado también a una situación de riesgo en el cual se puede salir de control también la situación. Licenciado Ardón, ¿cómo pasamos? ¿Cómo en tan solo 3 años esto que nos debería de unir y debería ser el estandarte, que es la lucha contra la corrupción, termina en lo que estamos hoy en día? Sí, muchas gracias. Bueno, primero yo creo que tenemos que remontarnos bastante antes del 2015, porque me parece que hacer un análisis que se quede únicamente en hablar de que éramos como sociedad muy unida en el 2015 pierde de vista que venimos de procesos políticos muy complejos en Guatemala. Hay que recordar que Guatemala vivió un conflicto armado, el segundo conflicto más prolongado de América Latina en el siglo XX, que afectó por lo menos a más de 2 generaciones. Y eso lo que hace es crear un rasguño o una quiebre en el tejido social muy importante, porque guatemaltecos vienen oyendo una versión de la historia del país desde sus abuelos. Así que yo primero situaría un poco el contexto histórico y político del que venimos, porque somos una sociedad que pasó por un drama de 36 años que creo tiene todavía ramificaciones importantes. Eso es lo primero que quisiera comentar.
Lo segundo es, si habiendo a partir del año 2015 para acá, ciertamente esto tiene que ver con a quién se afecta, con los esfuerzos que se vienen haciendo desde el 2015. ¿A quién se afecta y cómo se afecta? Una sociedad polarizada es una sociedad en donde hay dos elementos que se han puesto, digamos, en cuestión: la vida y la libertad. Y de alguna manera lo que ha sucedido desde el 2015, afortunadamente no estamos hablando de pérdida de vidas humanas, pero se han tocado intereses, y no solamente intereses, sino también la libertad de muchas personas. Y eso es lo que, sin duda, ha provocado que lo que probablemente en el 2015 fue una euforia, digamos, colectiva de situar un solo adversario, un tema, de repente se ampliara a otros grupos y que al final, digamos, estos distintos grupos empezaran a percibir que se les estaba persiguiendo a ellos. Y eso es lo que produce al final esta sensación de polarización que es la que tenemos el día de hoy. Entonces, en concreto, uno, no perdamos de vista el contexto histórico-político, no hay que perderlo, y yo creo que está subyacente siempre, digamos, las raíces de ese tejido social desgarrado. Y segundo, cuando se habla de la lucha contra la corrupción, no se habla aquí de solamente un adversario y de un afectado, vamos a decirlo así, sino de una serie de grupos, de intereses, de personas que han perdido en muchos casos la libertad, y eso es, digamos, caldo de cultivo para el discurso polarizador que es el que tenemos el día de hoy. Pero, ¿quiénes son esos actores que han generado esta polarización? ¿Podemos mencionarlos con nombre y apellido o no, licenciado González? Yo sí creo que, por ejemplo, en el 2015 lo que vimos fueron efectos. Por ejemplo, si nosotros vemos los grados de aceptación que tenía Otto Pérez en marzo del 2015, eran altos. O sea, fue un mes después todo. Realmente hubo un detonante que fue lo que generó eso. Pero cuando empiezan los procesos, empieza precisamente este proceso social que no queremos entender nosotros, de ver cuáles son las causas de la corrupción. Y las causas de la corrupción están en círculos de poder. De los que han tenido poder económico, poder político, poder social, de cualquier punto. Entonces, este es el punto. Por supuesto que todo el mundo estaba contento cuando era quitar a un gobierno, pero cuando ya vimos y nos tenemos que ver en el espejo todos, y nos tenemos que ver como una sociedad corrupta, porque hemos permitido por acción u omisión una serie de cosas, es donde estamos. Y por otra parte, precisamente de la actividad contrainsurgente y toda esa política que hemos vivido, lo que ha habido desde el principio fue una deslegitimación de los procesos. Entonces, en vez de ver defensas, o en vez de ver explicaciones, o de ver realmente el meollo del asunto, lo que ha habido es una deslegitimación de cualquier tipo de proceso. ¿Por qué? Porque en un país donde la impunidad reina, pues obviamente cualquier intento por aplicación de la justicia es selectiva. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Las películas piratas. Películas piratas son prohibidas, pero las vendemos y las conseguimos en establecimientos nacionales, o sea, en mercados municipales las están vendiendo y abiertamente. Con la autorización Con la autorización del Estado. Entonces, si nosotros iniciamos un procedimiento ahorita contra las películas piratas, va a haber que de 4 o 5 mercados, pero los 100 restantes ahí están. De hecho, saliendo de la Corte Suprema de Justicia podemos comprar películas piratas. En el atrio de los juzgados podemos comprar películas piratas. Entonces, estamos en una sociedad que permite cualquier tipo de esas cosas. Entonces, ahí es donde empieza este proceso de deslegitimación y donde yo siento que no nos hemos puesto de acuerdo ni siquiera en lo fundamental como sociedad, que es el respeto absoluto de los derechos humanos. Ese es el pivote acá. Y entramos a una discusión donde por muchos años se dijo que eso de los derechos humanos era de delincuentes y comunistas, y ahora resulta que es un principio liberal clásico y básico de convivencia. O sea, respetan los derechos individuales o no podemos vivir en paz. Y entonces entramos a una dinámica judicial perversa, porque nuestro sistema judicial ha sido perverso hoy, ya hace 100 años, ya hace 50, ya hace 10. Entonces, estamos viendo en distintas capas sociales, académicas, económicas, sindicales, etcétera, otro tipo de justicia, y eso no gusta. ¿Cómo llegamos a mezclar esa lucha contra la corrupción con una lucha ideológica, que es el contexto que mencionaba tanto el licenciado Ordón como el licenciado Balcells? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo creo que hay una absoluta falta de comprensión de lo que son las ideologías, y eso es parte del problema que tenemos, porque ahorita es muy fácil descalificar a la gente
Y eso lo estamos viendo muchísimo con las desinformaciones que lanzan los netcenteros de izquierda, de comunista, de estas cuestiones que tendrían que darle pánico y terror a toda la ciudadanía de bien. Y ese es parte del problema de la profunda polarización que estamos viviendo. Primero yo creo, y concuerdo con las dos personas que me antecedieron en cuanto a que tenemos que entender las razones que hay detrás de esta profunda polarización social y que tiene que ver con el hecho de que nunca nos hemos reconciliado como sociedad después de los 36 años de conflicto armado interno. Y es que desde esa época ya traemos el lastre de los comunistas como la cosa más terrible que pudo haber pasado, y los defensores de la libertad que eran los militares y el ejército, y ahí desde ese momento se colocan los bandos y seguimos metidos en esa misma dinámica sin que hayamos superado esos lastres que venimos acarreando y que también se permean en la debilidad institucional, en el hecho de que el sistema de justicia no funcione. Y a esto se viene a sumar un elemento que es el que a mí más me preocupa en la polarización, que es empezar a atacar, que tenemos ahora a disposición de todos los ciudadanos, de redes sociales y de net centers que atacan sin fundamento, sin razón, que se inventan cosas, que difaman, y que eso lo único que hace es exacerbar aún más los ánimos y obligan a las personas, y esa es la otra cuestión que a mí me preocupa muchísimo, a tomar posturas muy radicales, porque de alguna manera si se ataca, si se difama, si todo el tiempo se están inventando cosas con respecto a personas que nunca han hecho eso, que nunca han dicho eso, ¿qué tal? ¿Cuál es la reacción natural de cualquiera? No quiero entablar un diálogo con estas personas que me están atacando de una manera tan frontal y tan desvergonzada. Y eso también tiene que ver, y eso viene a sumar elementos a este tremendo estado de polarización en el que estamos, que a mí me preocupa muchísimo porque teníamos, desde 2015 para acá, no habíamos estado en un punto como el que estamos en este momento. Pero no tendríamos que tomar como un primer principio, identificar cuáles son los interlocutores válidos y ser muy claros en quiénes son los que de verdad tienen intereses perversos, podríamos decir, o oscuros en este tema, licenciado. Sí, yo creo que ese es un tema muy, muy importante. Coincido, digamos, con la opinión general que se ha vertido acá en cuanto a las causas y el contexto actual, ¿verdad? En el año 2015, pues ciertamente hubo una causa común. Y yo creo que al final para este tema eso es lo que debemos buscar, digamos, ya pensando en algún tipo de solución, por lo menos tener un denominador común donde todos nos logremos entender. Pero yendo concretamente a la pregunta, en efecto, digamos, han pasado dos cosas. Yo no quiero acusar con sesgos o señalar con sesgos o excluir a un bando, por así decirlo, al otro, porque no se trata de eso. Pero desde luego que ha habido personas que ven, digamos, una oportunidad en, tomemos el caso de la lucha contra la corrupción. Esos intereses que se han afectado, que por mucho tiempo permanecieron impunes, han sabido explotar muy bien, digamos, esa oportunidad de atacar bajo la premisa de que hay críticas válidas, digamos, críticas y cuestionamientos que yo creo que son serios y válidos que algunos hemos formulado en contra de algunas actitudes o en contra del funcionamiento, digamos, de la justicia. Hablemos concretamente del Ministerio Público, de la CICIG, lo hemos discutido ampliamente. Yo creo que hay cuestionamientos que son serios, que son bien intencionados, que se pueden hacer, ¿verdad? Temas pendientes de resolver, temas, digamos, donde se han cometido errores que se han señalado concretamente. Y entonces, digamos, las personas que están a la defensiva, por así decirlo, lógicamente han sabido explotar muy bien esas críticas y con eso llevarlas a su molino para querer invalidar y deslegitimar los avances y los hechos positivos que se han logrado. Y desde el otro lado, por así decirlo, se ha tomado, digamos, una actitud, digamos, ante esos ataques, como en alguna forma lo mencionaba Beatriz, pues, donde se atrincheran, digamos, y entonces cualquiera que ose cuestionar o que ose, digamos, hacer alguna crítica o algo, pues seguramente está en contra de la lucha contra la corrupción
lo cual no es cierto. Yo creo que en medio está una población, generalmente hablando, bien intencionada, independientemente del espectro ideológico, pero que también se deja llevar, digamos, por estas posiciones extremas en algunos casos, porque al final del día, pues sí, digamos, los ánimos se exacerban también con el tema de redes sociales y todo eso. Yo creo que es un punto muy importante. Y entonces yo creo que el llamado es a reflexionar, a regresar a la razón, digamos, a entender que desde luego hay una causa común, que no todo se ha hecho perfectamente, que hay cosas que hace falta hacer, que hay cosas que no se han hecho del todo bien, que hay temas que no se han tocado, que hay que tocar, ¿verdad? Y no se trata de bandos dentro del espectro ideológico, ni mucho menos. Y una vez logremos entender eso, yo creo que la población bien intencionada, una vez lo dimensione justamente, creo que podemos empezar a avanzar y no caer en el juego de esos oportunistas. Se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos en Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre la polarización que está viviendo Guatemala hoy en día. Licenciado Ardón, usted quería tomar la palabra. Sí, gracias. Es que se han dicho cosas importantes y creo que vale la pena que las discutamos con un poco más de detalle. Primero es importante decir que en toda sociedad hay opiniones encontradas, y yo creo que eso no solamente es un dato de la realidad, sino además es deseable, que haya una discusión de pareceres completamente diferentes. Lo complicado es cuando esas visiones diferentes empiezan a faltarse respeto o no encuentran un canal a través del cual dirimir sus diferencias o buscar acuerdos. Entonces, dicho eso, creo que es bien importante decirlo en términos de que es bueno que hayan distintos puntos de vista. Lo que yo sí veo, y que creo que tiene que ver con el tema que nos está convocando hoy, es que una buena parte del liderazgo social, político, económico del país está quejado de ciertas debilidades que yo creo que es importante señalarlas. Porque eso sí causa polarización, Paul. La primera es cuando estamos atando nuestro discurso a los prejuicios. Yo he escuchado, y uno pudiera, los televidentes lo pueden constatar, o a quien lea los medios de comunicación, detectar de inmediato cuando hay la utilización de un prejuicio en contra de un sector o de una persona. Yo aquí he escuchado prejuicios contra los militares, he escuchado prejuicios contra los empresarios, contra los sindicatos. Bueno, ahí hay una herramienta de polarización importante. La segunda son las generalizaciones, porque también somos bastante dados a generalizar, a decir es que todos los políticos son, es que todos los académicos son. Cuando se utiliza el recurso de la generalización, lo primero que uno está haciendo es poniendo a la gente del otro lado, muy incómoda y dispuesta a contestar. Y lo tercero son los discursos de claroscuro, es decir, a ver, aquí todos somos buenos de este lado y todos son malos del otro. Y en el tema de la justicia, hablando del tema de corrupción, eso es lo que uno percibía también, por ejemplo, en las acciones de justicia de las instituciones. Parecía ser como que todo estaba perfectamente hecho y era incuestionable y no se podía dudar para nada de los modos y medios que estaban utilizándose en las instituciones de justicia, porque estaban los buenos de ese lado. A mí me parece que estos sí son elementos que hay que traerlos sobre la mesa, hay que ponerlos con total claridad, porque si uno no los atiende, al final le va a terminar dando la voz, como lo hemos hecho en muchos años, a las personas que con estos tres recursos polarizan. Entonces creo que eso es un elemento importante para la discusión. Ahora, el problema... Además, yo quiero agregar algo, y es que coincido completamente con lo que dice Roberto, pero el problema que tenemos en muchas de estas discusiones, porque yo no puedo coincidir más con el hecho de que para que una sociedad se fortalezca tenemos que escuchar a las dos partes, a las personas que piensan distinto a mí, a quienes vemos el mundo con visiones distintas. Eso enriquece a cualquier sociedad, eso no me cabe la menor duda. Pero el problema que estamos teniendo, y no es un problema solo de Guatemala, sino que es un problema mundial, es que las discusiones se están basando en falsedad
falsedades, en falsas premisas, en lo que se dice fake news. Hace poco yo citaba al senador Patrick Moynihan en un tweet y le decía, miren, es que usted tiene derecho a su opinión distinta, usted tiene derecho a opinar diferente a mí, lo que no tiene derecho es inventarse su propia verdad, una verdad alternativa. Y ese es el problema con el que estamos lidiando y que asusa más la polarización en la que estamos metidos, porque de repente nos estamos involucrando en discusiones o en diálogos que parten de mentiras, que parten de falsedades, que parten de medias verdades, y así no se puede construir un diálogo ni tampoco se puede romper la polarización, porque no se puede conversar con alguien que de entrada lo acusa a uno como una mentira. Eso ya hace, como lo que les decía antes, ¿qué pasa? Nos atrincheramos. ¿Por qué? Porque nos estamos atacando y no nos estamos atacando con bases reales, nos estamos atacando con mentiras. La cantidad de desinformación que hay en las redes sociales, la cantidad de noticias inventadas que ustedes pueden ver en Twitter, en Facebook, es tremenda. Y la gente no tiene tiempo para defenderse de todos los ataques que reciben, ni los funcionarios tampoco. Y ahí es donde tenemos que empezar también a poner un poco en dedo en la llaga. Es importantísimo que empecemos a poder desarrollar criterio y decir, no, miren, es que esto de verdad es una campaña negra en contra de alguien o en contra de un sector o de alguien. Y lo hacen todos, porque aquí no estoy hablando de que alguien lo haga más que otros. Lo hacen, si lo quieren ver, en los dos bandos. Detesto la palabra bandos, pero eso es lo que estamos. Los dos lo hacen y lo hacen con total impunidad y nadie dice nada. Y creo que eso es parte del problema. Sí, efectivamente. De hecho, hasta el oficio de difamador ya existe en las redes sociales y tienen relativo éxito. No, yo diría que la mejor forma de equivocarse es generalizar, ¿verdad? Con lo que dice Roberto, definitivamente. Pero también hace falta el mea culpa. Y realmente sentirnos arrepentidos. Por ejemplo, aquí nosotros habemos 3 abogados aquí ahorita en el panel, y el gremio de abogados tiene mucha responsabilidad de lo que está pasando en este país. Y lo tenemos que ser muy claros que como gremio no hemos podido dar ninguna respuesta. Y ni siquiera una respuesta institucional en la organización a la que nosotros estamos obligados a pertenecer, como es el Colegio de Abogados. Entonces vemos nosotros que como gremios sí vemos un sistema de justicia totalmente ineficiente, totalmente caduco, pero no hemos podido proponer absolutamente nada. Y ese es el tema, o sea, dejemos la CICIG afuera. Mañana se acaba la CICIG y no hay CICIG. ¿Con qué nos quedamos? O sea, ¿qué es como estamos encarando? Yo sí siento que hay que ser tolerante con la opinión ajena, pero también hay ciertas reglas. Yo sí llamaría a cierta intolerancia a todo ese pensamiento que quiere regresar a Guatemala a movimientos represivos. O sea, Guatemala pasó su guerra, tuvo su guerra, tenemos que aprender de las guerras que fue horrorosa, pero ya no podemos estar abogando por dictadores. O sea, hay un proceso democrático, o fortalecemos el proceso democrático, fortalecemos las instituciones republicanas, o no podemos ya armar una república, un Estado eficiente y una sociedad en paz. Yo quisiera resaltar un poco eso, porque lo que tenemos que hacer es fortalecer instituciones y fortalecer procedimientos democráticos. Y si nos vemos acá, los grandes actores que hacen falta son los partidos políticos. Los partidos políticos no existen en el país. Y cuando quieren existir, encima de todo, es una serie de pasos y de trámites y esto y lo otro muy difícil. Entonces sí tenemos que entender que tenemos que rescatar la política y tenemos que rescatar la institucionalidad de los partidos políticos si queremos un sistema democrático eficiente. Y también otros procedimientos de participación que no sean necesariamente partidos políticos. Y es que si uno se va, por ejemplo, a lo ocurrido en la Revolución del 44, cuando pues cae todo este sistema dictatorial que había existido en el país, lo que uno ve es que sí había cierto entusiasmo de la ciudadanía por participar en política. Digamos, no se crea ese vacío que sí existía, digamos, que existe hoy en día, porque hoy en día no se ve ese entusiasmo. Por decir, bueno, son estos los que estaban actuando, se estaban aprovechando del sistema, entonces ahora va una nueva generación para tratar de limpiar y de tomar el liderazgo. No existe eso. Eso es en parte producto del propio sistema de partidos políticos. Es decir, tenemos un sistema de partidos políticos disfuncional y obviamente eso no atrae a la participación ciudadana genuina. Ahí hay un problema serio y entonces son muchos de los temas en los que debemos trabajar. Aparte de la reforma profunda al sistema de partidos políticos y al sistema electoral, el otro tema es la reforma al sistema de justicia. Pero nos enfrascamos en una discusión donde, por un lado, se quería
prácticamente imponer un modelo y por el otro lado se rechazaba toda idea de reforma precisamente porque venía, digamos, llamémoslo así, del adversario. Y al final no logramos nada y no nos pusimos de acuerdo en algo que era trascendental, que es implementar ciertas reformas puntuales que se necesitan para despolitizar los órganos de administración de justicia. Eso es algo en lo que todos los guatemaltecos bien intencionados estamos de acuerdo. Claro, no va a estar de acuerdo al que no le conviene que eso reforme porque quiere seguir explotando el sistema y quiere seguir garantizando la impunidad, pero a la mayoría, a la inmensa mayoría de guatemaltecos, eso es una tarea fundamental que quisiera implementar. Y desde luego el tema de partidos políticos y el tema de la reforma al sistema electoral, y ahí es donde yo pienso que se deben canalizar los esfuerzos, es decir, encontrar, como ya decía, esos denominadores comunes, esos puntos donde coincidimos en nuestras apreciaciones, en nuestras valoraciones, y ahí es donde realmente la población debería ejercer la presión mediática en términos de opinión pública y pues incluso si es de llegar a manifestaciones como ejemplarmente lo hemos demostrado, pues también se podría hacer, pero con objetivos muy concretos, muy específicos, donde precisamente se impulsen esos cambios básicos. Y son dos cosas, no podemos reformar todo el país. Coincido con Alejandro, desde luego, hay que fortalecer las instituciones republicanas, democráticas, entonces es una magna tarea, pero podemos empezar con temas muy puntuales, muy básicos. Uno es la reforma electoral. Veamos lo que salió del Congreso, es una vergüenza, es una bofetada en la cara para la población. Lo que aprobaron es totalmente opuesto a lo que estamos exigiendo y qué hemos hecho al respecto. El problema que veo yo es que es primero el huevo o la gallina, porque digamos ahí el problema que tenemos es de que dada la generalización, y bueno, es que digamos el sistema político que hemos tenido, básicamente tal y como lo ha revelado muchos de los juicios actuales, lo que vemos sí son una clase política que sí de verdad se estaba aprovechando del poder para enriquecerse. No se puede generalizar, como decía el licenciado Ardón, porque hay sus excepciones y hay muchos funcionarios públicos que estaban haciendo su labor y la siguen haciendo en medio de toda esta circunstancia. La cuestión es cómo se le da un nuevo prestigio a esa labor política para que la gente correcta quiera entrar ahí y no los agarremos a tomatazos como pareciera que estamos haciendo. Por eso nos terminó el tiempo en este segmento y comenzamos con usted, licenciado. Continuamos en Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre la polarización en Guatemala. Licenciado Balcells, empezamos con usted. Sí, la única salida realmente es si el funcionario público se siente fiscalizado y es fiscalizado. Porque, como dice Alejandro, está la reforma electoral, pero la reforma electoral no le interesa a esta gente que tiene el poder. ¿Por qué? Porque ha alcanzado el poder precisamente pervirtiendo el sistema electoral. Entonces, hablamos de la reforma del sistema de justicia constitucional. Perfecta o no perfecta, buena o mala, no importa. Pero ¿qué discusión hubo? Si lo que les interesa es mantener precisamente exactamente las cosas igual. Ese es el aspecto. O sea, sí hay gente interesada en que las cosas no cambien un ápice. Y ese es a mucha gente que detenta el poder formal. Solo hay que ver lo que está pasando en la Junta Directiva del Congreso para ver qué es lo que está ocurriendo. Pues. Miren quiénes están integrando la Junta Directiva del Congreso. O sea, ahí está. Miren cómo se tramita un antejuicio en Guatemala, cuando debe ser un trámite pues, relativamente sencillo. Entonces, se entra a trazar los procesos, a hacer más complicado todo el procedimiento de justicia y sobre todo saben que ellos mismos van a elegir a los jueces el próximo año. Ese es el tema. Entonces, mientras el Congreso siga eligiendo a los jueces, a los magistrados y sigan premiando ya a los diputados para elegir magistrados, el sistema no va a cambiar. Entonces, es la población la que tiene que salir y la que tiene que exigir. El 2015 sí marca un parteaguas importante, pero no es suficiente. Hay que seguir en este proceso. Yo lo que no creo es que un buen número de guatemaltecos querramos realmente la aplicación de la ley y vivir en un Estado de Derecho. Hay un buen número de guatemaltecos que sí no quieren cambios sustantivos en el país y hablan de aplicación de la ley, pero de la banqueta de enfrente para
para adelante. Y de hecho no consideran mejor lo que estaba antes del 2015. Claro, y miremos el proceso electoral. O sea, solo la reforma electoral evidencia que los partidos guatemaltecos no quieren absolutamente nada de cambios en la forma de elecciones. Y ahí está precisamente la fuente de la corrupción. Quieren mantener el financiamiento opaco, quieren tener siempre estos vínculos con grupos oscuros, quieren tener estos grandes premios, no quieren ni reformar ni siquiera la ley de servicio civil porque saben perfectamente que con plazas es que se compone después todo el tema de financiamiento y de poder, no quieren componer la ley orgánica del presupuesto en lo que hay que arreglar. ¿Por qué no toman esas grandes decisiones? Porque es precisamente el pedazo del pastel. Entonces el poder formal no quiere cambios y eso lo tenemos que entender. Pero ante esa situación y ante los antecedentes que hemos tenido en el país, voy a lanzar una idea que puede sonar un poco extremista, pero dado que hay una resistencia tan grande en las instituciones formales de cambio, no se debería de pedir, por ejemplo, que salga todo el Congreso y que sea un nuevo Congreso el que aplique esto. Se hizo en la Revolución del 44, por ejemplo, se hizo en el 93, porque si no las posibilidades de un cambio real en el país son nulas, si es que son los mismos que se están beneficiando los que están en el poder, licenciado, ¿no? Yo pienso que no. Yo pienso que eso sería como tratar de barrer un poco la basura y meterla debajo de otra alfombra, porque si no estamos preparados para producir verdaderos cambios, cualquier intento de hacer simplemente un borrón y cuenta nueva va a terminar resultando en lo mismo. Digamos, la corrupción, el clientelismo tiene grandes capacidades de reproducción. Entonces, yo mi reflexión la situaría más en cómo empezamos a cambiar desde ahora, con procesos, el sistema político del país, y coincido que parte de la polarización, eso es otro elemento que quería compartirles, es lo que yo percibo es la falta de discusión de los partidos políticos de los grandes temas nacionales. Si me permite, Paul, una analogía médica. Aquí estamos como con una persona que tiene una rodilla con problemas, que ya se le fue el menisco. Cuando una persona ha perdido el menisco, los huesos empiezan a hacer esto. Y eso es lo que está pasando. El menisco son los partidos políticos en cualquier sociedad. Si los partidos no opinan de los temas importantes, otros actores que son los huesos son los que chocan y se raspan. Miren, por ejemplo, en Europa, donde hay una tradición partidaria, los partidos políticos son los que debaten los temas grandes y tienen, digamos, el vehículo adecuado para canalizar las expresiones de diferencia entre unos y otros. Entonces, mi punto aquí es, primero, yo sí pienso que hay que reconstruir el cartílago político del país para evitar caminar hacia la polarización. Ahora, dicho eso, por tu planteamiento, a ver, yo empiezo a ver inquietudes ciudadanas para nuclear proyectos políticos en torno a causas, que es lo que no existe. O sea, los partidos políticos han sido taxis electorales, donde yo me subo porque este va más rápido, este quepo mejor. Yo ya empiezo a ver iniciativas ciudadanas que se están nucleando en torno a causas, y yo creo que las causas sí son arrolladoras, Pablo. Es decir, la gente realmente compromete tiempo, esfuerzo y hasta dinero por las causas en las que cree. Y eso es lo que tenemos que provocar que los partidos políticos empiecen a hacer. Si no lo hacemos desde la base ciudadana, cualquier intento de hacer, digamos, borrones y cuentas nuevas de punto de partida cero, creo que van a terminar, digamos, realmente en poco resultado. Sí, yo creo que aparte sería una situación sumamente riesgosa, ¿verdad? No estamos preparados para un cambio tan trascendental. Eso abriría la puerta, digamos, a una serie de riesgos y de peligros. O sea, aquí se ha comentado mucho, digamos, hay quienes han impulsado la idea de una asamblea constituyente, por ejemplo. Si no tenemos claro y no tenemos un entendimiento concreto de cuál es el objetivo, de cuáles deberían ser los principios básicos a regir, digamos, si nos aventuráramos a hacer una nueva constitución prácticamente, vamos a caer en ese mismo juego donde no solo ya estamos en esta polarización profunda, sino es darle lugar a los oportunistas y a los manipuladores y a los difamadores e influenciadores, como fuere,
de aprovecharse realmente de ese tipo de circunstancias. Yo lo vería como algo verdaderamente peligroso. Más bien soy de la idea que causas puntuales probablemente deberíamos, son en torno a las cuales deberíamos unirnos. Ya hemos mencionado el tema justicia, el tema sistema electoral, y trabajar, digamos, con objetivos muy, muy concretos. Una vez hemos mejorado cualitativamente la integración de los partidos políticos, del Congreso, con 1 o 2, digamos, sistemas o ensayos electorales, podemos pensar en cambios más profundos, ya, digamos, donde se logre, por ejemplo, una mejor relación de influencia, de representatividad democrática, por ejemplo, donde hay una mejor rendición de cuentas, todo eso que pasa, digamos, por cambios muy puntuales a la ley electoral. Después podemos empezar a pensar en ese tipo de cambios. No, y es una cosa de tiempo, pero hay que ser pacientes y hacer las cosas bien hechas. Y eso precisamente era lo que yo me iba a referir, porque yo también me caso con la idea de las causas y creo que la reforma del sector justicia debería de ser una, aunque es un poco difícil de entender para la mayoría de la población, pero se puede traducir de manera que sea más asequible. Pero el problema que sí o sí veo con esto de las causas es el tiempo. Por favor, dentro de un año estamos eligiendo al sucesor de Jimmy Morales. Estas causas, esta forma distinta de hacer las cosas debe de empezar ya. En enero es la convocatoria a elecciones. Ya tenemos que tener más o menos perfilados quiénes van a ser los candidatos. Aquí hablamos mucho de los partidos políticos y la importancia que deben de tener, pero por favor, yo pregunto, ¿qué partidos políticos? Ya tenemos muy pocos. Lo que hay ahora son fichitas electorales de las que algunos están agarrando para poder lanzar una candidatura, pero ni siquiera estamos hablando de partidos políticos sólidos, porque la mayor parte de partidos políticos que participaron en las elecciones pasadas ya no existen y no sabemos exactamente quiénes van a llegar a las elecciones en enero, porque de aquí a enero pueden pasar muchísimas cosas. Pero sí, yo creo que por ahí va el camino, por ahí va la solución. Se nos terminó el tiempo en este segmento, pero entonces les digo, si no son los partidos políticos, ¿quiénes? Continuamos en Dimensión. Llegamos al último segmento del programa de esta noche. Digamos, está claro que en una democracia son los partidos políticos, pero como ya muy bien lo decía la licenciada Colmenares, eso no se ve. Y ante eso, la pregunta es entonces, ¿quién toma el liderazgo? ¿Quién da el primer paso? Porque lo que vemos aquí es que los dos bandos, si es que se le quiere llamar así, están atrincherados, y el que quiera salir de cualquiera de esos dos a querer hacer la paz con el otro, también no solamente es, digamos, atacado por el bando contrario, sino por sus propias filas. Entonces, digamos, aquí estamos en una situación muy complicada. Así que, ¿qué salidas tenemos? Bueno, yo voy a esbozar una tesis probablemente un poco complicada, pero no me quiero ir del programa sin hacerla. Estamos hablando de polarización y yo creo que en el segundo segmento se habló de responsabilidades y de perdones. Yo pienso que hay un sector importante de nuestra sociedad que tiene que hacer una introspección importante, que es los medios de comunicación. Nadie ha hablado de los medios de comunicación y de su responsabilidad. Cuando hablamos de las redes sociales y vemos que hay hoy democracia para que cualquiera diga lo que se le ocurra, lo único que estamos haciendo es trayendo lo que eran conversaciones de cafetín o de casa a la arena pública. Eso no lo vamos a evitar. Yo creo que está bien que emerjan, digamos, estas conversaciones. Pero si los medios de comunicación ponen más atención a las voces que polarizan, que insultan, entonces les estamos regalando una plataforma tremenda a las personas que polarizan la sociedad. Y yo creo que ha habido poco ejercicio de responsabilidad seria y madura por parte de los medios de comunicación de utilizar racionalmente la conversación que está ocurriendo en las redes sociales. Basta ver uno a veces, por ejemplo, cómo se le da tribuna a los comentarios que van saliendo de personas que no sabemos ni quiénes son, que insultan en público y que tienen el mismo espacio que probablemente un líder social o un dirigente político. Entonces, tema uno, el tema de los medios de comunicación, yo creo que es importante.
Y lo segundo es, ¿cómo le hacemos? Bueno, a ver, yo sí creo que tenemos que hacer deliberadamente un proceso de hacer emerger nuevas voces políticas y sociales en el país. Porque está bien las que tenemos, son las que son, pero yo creo que para cambiar la dinámica tenemos que hacer también que otras voces que sean mucho más integradas, mucho más templadas, gente constructiva, tenga micrófono en la discusión pública del país. Y eso pasa también por la responsabilidad de los medios de comunicación. Así que, ¿por dónde? Pues yo propongo esto como un esfuerzo que hay que hacer como sociedad deliberado para empezar a cambiar un poco la dinámica de polarización. Y hay que decir que muchas veces el problema es que esas voces moderadas no venden y no tienen rating. Sí, yo veo... En sentido perverso. Tal vez 3 cuestiones. La primera, yo sí siento y lo he constatado, soy medio tuitero, de que sí existe un proceso, pero apoyado desde instituciones oficiales, de deslegitimación, de crítica y de análisis político en el país y de creación de todos estos espacios difamatorios en redes sociales. Y eso es clarísimo. Solo hay que ver qué temas se lanzan y hay que ver las cuentas que desde el gobierno y están incluso dándole likes y dándoles, ¿cómo se dice? Retweets, seguimiento a esos temas. Ya están. Ahí están y eso han salido fotos, han salido esto, han salido lo otro. O sea, sí existe una perversión de parte del poder para intentar deslegitimar cualquier crítica. Segundo, yo creo que sí hay un tema que nos tenemos que poner de acuerdo, las reglas del juego. Y esas son las reglas de que las elecciones deben ser libres y competitivas. A mí me preocupa muchísimo que a raíz de las declaraciones de Monzón venga un proceso de deslegitimación de la democracia electoral guatemalteca. Por ejemplo, el hecho de que él mismo confiese de que 6 a 9 millones de quetzales se repartieron para que no fuera la gente a votar, independientemente de a quién. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo para el país. Y aquí sí tenemos que voltear a ver al Tribunal Supremo Electoral y obligarlo a que haga el voto domiciliario ya. Es increíble que ya llevamos, ¿cuánto? Con esto desde 2002, 2003. O sea, llevamos 16 años con el voto domiciliario y no hay modo de que termine. La gente tiene que votar cerca de su casa y ya estos manipuleos y esta gente que se va con todo este sistema de acarreo de votantes tiene que terminar. Y aquí sí tenemos que exigirle al Tribunal Supremo Electoral que haga eso, pues, porque ese es un mecanismo de perversión del sistema electoral, entre otros, por supuesto, pero estoy hablando de uno puntual. Y tercero es el respeto absoluto de los derechos humanos. No estamos en Guatemala y eso hay que, yo quisiera aprovechar la tribuna esta para lanzar, por ejemplo, en el caso Molina Teis, y no me quería ir sin mencionar ese caso. Una detenido desaparecido de 14 años que todavía muchos guatemaltecos están justificando como algo que puede pasar en la guerra. Eso no puede ser, pues. Un patojo de 14 años fue detenido por fuerzas de seguridad. Si son o no son responsables los que fueron juzgados, eso es otra cosa. Y eso, ahí está el proceso y habrán las sentencias, estarán los amparos, estará la casación y estarán los jueces. Yo lo que estoy diciendo es que hay gente que justifica ese horror de un patojo de 14 años. Eso es un derecho humano fundamental, pues. Y no hay nada más lesivo que para una sociedad que un detenido desaparecido. Entonces yo creo que los derechos individuales y los derechos humanos individuales y los derechos humanos social, por lo menos tiene que ser ese piso donde estemos de acuerdo. Estén reconocidos en la Constitución, ahí están. Ese piso es el que tenemos que empujar. Y si es lesionado a Roberto o es lesionado a mí, igual debe generar una reacción. ¿Por qué? Porque la violación a un derecho humano para Roberto, para mí, para cualquiera de nosotros, es una amenaza para cualquier otro. Entonces no podemos vivir bajo amenaza. Y el poder en Guatemala se ha utilizado para corromper y para abusar. Entonces ya basta de vivir bajo amenaza. Lo que tenemos en Guatemala posiblemente sean anticomunistas o anticapitalistas, pero no auténticos demócratas y liberales. Ese creo que es uno de los problemas que tenemos. Licenciado, nos queda poco tiempo para terminar. ¿Algunas conclusiones? Sí, coincido con ese punto. Digamos, refiriéndonos a ese caso en específico, desde luego, totalmente de acuerdo con Alex. Es decir, esos son temas fundamentales que no se pueden defender a estas alturas, posturas indefendibles. En eso yo creo que todos lo debemos entender. Pero tampoco se puede perpetuar, digamos, una idea de división, de confrontación, sobre todo también en el sentido que hay gente que tristemente aprovecha, digamos, esa división para beneficio propio.
Yo menciono frecuentemente el ejemplo de Sudáfrica, que vivió también una situación terrible con el apartheid y lograron superarlo. Y lo que pasó en Guatemala no lo vamos a poder borrar ni debemos olvidarlo, pero sí tenemos que encontrar alguna forma de superarlo. Y tal vez va a ser un tema de generaciones o tal vez va a ser un tema de hacer una introspección y finalmente ver hacia adelante. No se trata de impunidad, no se trata de selectividad, no se trata de que se juzguen a unos y que otros queden impunes o que se castigue que esto o lo otro. Se trata de que en algún momento, digamos, con eso, digamos, en nuestro bagaje, con esa experiencia terrible en nuestro historial, debemos también ver hacia el futuro. Si seguimos enfrascados en esa división, es muy difícil que logremos realmente salir de los problemas que nos aquejan. Y es que a mí me llama la atención algo, estamos regresando al punto de partida, precisamente con lo que empezó este programa, que era lo que decía Roberto con referencia a que somos una sociedad polarizada como consecuencia de muchos años de guerra. Y yo coincido con los dos, pero creo que hay un elemento muy importante, y es que lo vivimos. Tenemos que ver hacia adelante, pero muchos todavía no lo conocen, no saben qué fue en realidad lo que pasó. Y por eso es que vemos reacciones tan insensibles y tan atacables como las que vimos después del caso Molina Thyssen. Es que de verdad es no entender, es no comprender, es no saber. Y tenemos que conocer qué fue lo que pasó, qué se hizo, qué ocurrió durante esos 36 años de guerra. ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Quiénes fueron los victimarios? En todos los casos, en todos los bandos, en todas las masacres que se cometieron. Pero el problema es que aquí, por tratar de ver para adelante, que estoy completamente de acuerdo con Alex, tampoco hemos tratado de entender qué vivimos. Porque miren, hay una frase que suena trillada, pero no lo es. La única manera en que una sociedad no repita los errores que se cometieron en una oportunidad es conociéndolos, es aprendiendo de ellos. La historia nos demuestra que las sociedades evolucionan cuando conocen sus errores y enmiendan sus errores. Aquí tenemos que conocer qué fue lo que pasó en esos 36 años de conflicto armado interno. Con eso empezó Roberto Ardón y con eso creo que estamos cerrando el programa. ¿Por qué estamos polarizados? Porque lo vivimos, porque no lo hemos comprendido del todo y porque todavía nos sirve de excusa para atacarnos entre nosotros y bueno, a estas alturas del partido ya no se vale. Lo que sí es cierto es que tiene que ser un diálogo franco en donde se digan las cosas que se tienen que decir. Con verdad, no con medias. Pero decir lo que se tiene que decir porque tal vez como sociedad no hemos estado acostumbrados a decirlo por la historia que hemos tenido de dictaduras y la poca construcción de auténtica democracia que aún estamos construyéndolo, pero se nos terminó el tiempo. De verdad creo que hacía falta más tiempo, así que muchas gracias de verdad por estos aportes. Vamos a tener que hacer un segundo programa sobre el tema, así que gracias. A ustedes muchas gracias por su atención. Ahora los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿por qué tenemos una sociedad tan dividida? Nito Simón dijo, porque quien representa la unidad, el presidente, se ha dedicado a polarizar y proteger a los corruptos. Elfego Oder Castellón González agregó, por la ignorancia, egoísmo y exclusión. Pedro Alcántara dijo, porque no existe un liderazgo que una a la sociedad y otro motivo es porque las sombras del conflicto armado no han desaparecido.